Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Nuestro deseo es que Dios hable en esta mañana, amén. Bueno, entonces vamos a comenzar. Yo quiero compartir una palabra que Dios ya está hablando conmigo hace un tiempito. Algunos meses Dios viene hablando para mí y yo creo que no es solo para mí, para toda la iglesia y aquí en Colombia también. Dios ha me dicho que quieres levantar una generación de personas valientes. Amén, amén. Y en verdad el nombre de la predicación es Generación de Valientes, pero no una generación que vas a venir, ni tampoco una solo de jóvenes. La generación es todos nosotros ahora mismo como iglesia, nosotros como hijos de Dios. Yo tengo visto muchos problemas en nuestra vida, en nuestra iglesia, y hoy quiero compartir sobre eso. Dios quiere levantar personas que lo adoren, que lo amen con mucha fuerza, con ganas, que no tenga más pena, no le dé pena, no dé vergüenza de hablar de Él, que no sea mediocre en llegar hasta la presencia de Dios. No, Dios quiere que nosotros tenemos fuerza. Y otra cosa, por ejemplo, que nosotros cristianos no tenemos miedo de malas noticias, no tenemos miedo de desafíos, de gigantes, de cosas grandes que van a suceder. Un ejemplo que yo puedo dar: si nosotros mirarmos los musulmanes, ellos son equivocados, ellos son malos, pero ellos aman a su Dios, a sus dioses, sus creencias, más que muchas veces nosotros amamos a nuestro Dios, que es lo único que es verdadero. Entonces nosotros tenemos que parar y pensar sobre eso. ¿A qué punto nosotros estamos dando el primer lugar a nuestro Dios, y nosotros que tenemos el Dios verdadero? Nosotros que de verdad tenemos que amar a Dios acima de todas las cosas. Otro ejemplo, allá en el sur de Brasil hay muchas potestades, muchas cosas duras que hemos visto. Por ejemplo, es más fácil alguien decir que es un brujo, es más fácil alguien decir que es un espiritista, que es más bonito que decir que es cristiano. Decir que es cristiano allá se da pena, porque hay una inversión, está equivocado. El cristiano es una persona que es un fanático, tiene que tener vergüenza, pero los brujos hacen su trabajo en la calle y nadie nos dice nada. Y Dios está nos llamando para un cambio de eso, para tomar la posición, porque también es una lucha espiritual. El enemigo ha tomado espacio y Dios quiere nos levantar para luchar en esa posición. Entonces, para hablar de esto, yo quiero compartir una palabra, una cita que es muy conocida, que es de David y Goliat, que habla sobre el gigante que David enfrentó. Empezamos entonces en 1 de Samuel, versículo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 3.
Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 1 al 3. Dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Bueno, então aqui de começo já disse uma coisa. Habla de los filisteus. Filisteus era um pueblo conocido como pueblo del mar de Ageu. Era um pueblo destinado que enfrentava o pueblo de Deus. Ellos eram todos contra a palavra de Deus. Ellos enfrentavam o pueblo de Israel. Ele confrontava o pueblo de Deus. E aí diz que eles se juntaram, se acercaram, acamparam cerca de onde estava Israel, em Canaã, para pelear contra el pueblo de Dios. Entonces seguimos en el versículo 4 al versículo 11. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió al filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahí empieza también otra cosa. Muestra el pueblo de Israel siendo desafiado por un gigante, siendo desafiado por un filisteo. El filisteo estaba acampado en frente al pueblo de Israel y salió un gigante que en mi versión de Biblia, en versión internacional, dice que él tenía casi 3 metros de altura. Entonces ese hombre desafió que si tuviera un soldado que lo venciera, filisteos serían esclavos de Israel. Pero si él venciera a algunos soldados de Israel, Israel sería esclavo de los filisteos. Y claro, ellos hicieron eso porque ellos tenían un guerrero monstruoso. Ahí decía que casi 3 metros de altura, tenía una protección de 55 kilos. Solo la punta de la lanza de ese guerrero tenía 7 kilos. Yo no logro imaginar una persona con 3 metros de altura. Yo tengo un conocido que tiene tiene 2 metros. Él tiene 2 metros, Alejandro. Para mí ya es algo monstruoso. Agora imagine alguém com casi 3 metros de altura, um guerreiro que tinha muito medo. E miramos esto, eso pasó, eso es real. Y David sí llegó y tuvo coraje para enfrentarlo. Y allí en el pasaje, versículo 16 dice: ese guerrero, ese Goliat, vino todos los días durante 40 días, por la mañana y por la tarde, enfrentando el pueblo de Israel. ¿Qué pasó ahí? Yo veo que él llegaba todos los días y a frente del pueblo y humillaba el pueblo. Como ustedes no tienen coraje de me enfrentar, yo soy más poderoso. Y hablaba de sus dioses: yo soy más poderoso, yo soy mayor que ustedes. Y yo imagino también Saúl sin saber lo que hacer, porque Saúl no tenía ni un guerrero que podría enfrentar a alguien tan grande. Y yo pienso cómo estaba
siendo tratado el pueblo de Dios, cómo estaba se sintiendo el pueblo amedrontado por un gigante que a mirar a los ojos naturales no tenemos ninguna oportunidad de vencerlo. Iglesia, ¿ustedes se acuerdan cómo se llama la predicación? Generación de valientes. Muy bien. Yo quiero que en este momento nosotros pensemos en dos planos esta predicación. Yo quiero que ustedes la vean en un plano espiritual y también la vean en un plano cotidiano. Taylor comenzaba la predicación diciendo: yo he orado y yo siento que el deseo del corazón de Dios es que se levante una generación de valientes, una generación que no tenga miedo. Yo no sabía lo que mi papá, la visión que le habían pasado a mi papá. Él no había hablado, no había comentado nada, pero lo que él estaba diciendo minutos antes de comenzar la predicación es que veía salir una silla de ruedas. Se acaba la sensación de estar postrado, de estar quieto todo el tiempo, y tiene un poco de relación a lo que nosotros queremos hablar. Encontramos que el pueblo de Dios está siendo amenazado. La Biblia nos muestra que se levantó un gigante y Goliat le dice al pueblo de Israel: ¿por qué todos ustedes se alistaron para la batalla? ¿Qué estaba diciendo Goliat? Por favor, yo soy solo uno, porque es que ustedes me van a atacar entre todos. Da la sensación, y como Goliat los amenaza, pasa la sensación que el pueblo de Israel estaba con miedo. Todo el pueblo estaba con miedo. ¿Alguna vez ustedes se han sentido con miedo? Y yo quiero que ustedes hoy vean esa sensación de miedo en dos planos: en el plano cotidiano, nuestro día a día, pero también en un plano espiritual. Todos los días nosotros, y es algo que yo siempre que predico hablo, y es todos los días nosotros debemos enfrentarnos a una realidad muy distinta a la de la iglesia. Es nuestro trabajo, es nuestro estudio, es dar resultados, es mostrar que estamos consiguiendo las cosas. Al mismo tiempo, todos también estamos siendo desafiados dentro de la iglesia, y la iglesia se torna un desafío para nosotros porque nosotros queremos servirle al Señor. Nuestros líderes quieren que nosotros surjamos en nuestros dones y talentos y nos dicen: bueno, hermano, llegó su vez, abra un grupo en su casa. Y usted: claro, vamos a abrir el grupo en su casa. De una. Y abrimos el grupo en nuestra casa, ¿y cuántos llegan? Ustedes son muy generosos, por aquí llegó uno. Muchas veces no llega ninguno. Y al principio nosotros creemos que no, que lo vamos a lograr. Y pasa una semana, abrimos la puerta de nuestra casa, ¿y cuántos llegan? Aquí continúan con uno, el resto se cayó. ¿Por qué nosotros estamos hablando sobre eso? Como ustedes saben, nosotros llevamos ya casi 2 años abriendo la iglesia en Porto Alegre, y una de las cosas que Dios más ha trabajado con nosotros es pasar del momento de sentirnos muy valientes a sentirnos con miedo. Con miedo porque pasa el tiempo y nosotros no conseguimos hacer las cosas. Pasa el tiempo y parece que todo el mundo nos está diciendo en nuestra cara: ustedes no son capaces. Y eso era lo que Goliat estaba haciendo con ese pueblo. Taylor dice, en el versículo 16 habla que por 40 días pasaba y les decía: bueno, ¿y quién va a pelear conmigo? ¿Quién se levanta? Y en esa escena estamos, un pueblo que está con miedo y alguien que está riéndose en la cara de ellos. ¿Cuántos de ustedes se están sintiendo hoy así? La predicación no se ha terminado, hay esperanza, no se preocupen, pero ¿cuántos están en ese momento de la historia? Alguien que día a día pasa, ya algunos levantaron la mano, alguien que día a día pasa y le dice en su cara: ¿qué hubo pues? ¿Qué va a hacer? ¿Será que no hay nadie que me enfrente? ¿Cuándo es que usted va a comprar su casa? ¿Cuándo es que usted va a tener un carro? ¿Cuándo es que va a terminar su universidad? ¿Cuándo? ¿Cuándo que su grupo va a dar resultado? ¿Cuándo que su ministerio va a crecer? ¿Cuántos
nos sentimos en ese momento de la historia, donde Goliat pasa y pasa todos los días para darnos todavía más miedo y peor todavía, para desafiar a nuestro Dios, porque ese es el otro plano que hay en esta historia. Goliat no estaba solamente desafiando a un pueblo, él estaba desafiando el pueblo de Dios. Él estaba riendo en la cara del pueblo de Dios y diciéndoles: por 40 días, ¿ustedes no son el pueblo de Dios? ¿Será que no hay ninguno que se levante? ¿Será que yo voy a ganar y ustedes van a acabar sirviéndome? Y siguiendo con la historia, habla un poco de David. David era hijo de Isaí y él era el hijo menor. Y allí él trabajaba con su papá, él pastoreaba los rebaños, porque él era muy joven, tenía como 17 años, muy pequeño, flaquito, y tenía los 3 hermanos mayores en la batalla. Entonces llegó su papá y llamó a David y dijo: David, yo quiero que tú salgas de acá y vas hasta el punto de batalla para ver cómo están sus hermanos. Primero lleve comida para ellos, coge ese pan, comida para sus hermanos, lleve comida para los jefes, para Saúl, todo, pero me traiga noticias. Yo quiero saber cómo están mis hijos. Yo quiero saber qué está pasando allá, cómo está la pelea, qué pasó con Filisteos, si eles están vivos o no. Yo quiero una señal, yo quiero una respuesta. Entonces David sí se salió y fue hasta allá. Llegando allá, David empezó a conversar con algunos guerreros de Israel y supo qué estaba pasando, supo del desafío de Goliat. Entonces vamos a leer en versículo 26. 26. Ahí. No pueden cerrar la Biblia hoy en la predicación, bueno, porque esa historia es larga y la vamos a leer casi toda. Entonces déjenla abierta en 1 Samuel 17 y ahora vamos al versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y esa es una frase que me llama mucha atención. Llega David, escucha lo que está pasando y dice: ¿quién piensa que este incircunciso, ese pagano, para desafiar el pueblo de Dios viviente? Ahí está que Nata dijo, David sí logró ver que no estaba desafiando solo las personas, solo el pueblo, pero también estaba desafiando a Dios. Y él dijo: ¿quién es? ¿Quién piensa que es? ¿Quién se cree este hombre para desafiar el pueblo de Dios viviente? No porque David tenía seguridad, porque era un niño pequeño, era un muchacho joven, que él no se veía más fuerte que Goliat, pero sabía que quien estaba con él sí era más fuerte que Goliat y más fuerte de cualquier cosa. Vamos a hablar por fe un segundo y diga: yo soy David. Diga: yo soy David. Yo no estudié, no sé si mi papi sabe en ese momento cuál era el número de la población del pueblo de Israel. No sé, la Biblia no dice cuántos eran sus habitantes, pero vamos a pensar, ¿cuántos podrían ser el ejército? ¿Cuántos? Muchísimos, pero ¿cuántos? ¿1000, 2000? ¿3000? ¿4000? ¿10,000? ¿100,000? Bueno, pasó los 1000. Resulta que Goliat todos los días venía a decirles: ¿quién va a pelear conmigo? ¿Era el pueblo de quién? ¿Era el pueblo de quién? Bueno, pero encontramos un problema en esta historia. Es un pueblo que había olvidado quién era su Dios. Había olvidado quién los había traído hasta este momento. Por eso usted tiene que decir: yo soy David. Porque acontece que David nada, 10,000, 3,000, bueno, eran 3,000 los guerreros. Acontece que David
no hacía parte de la historia. Nadie llamó a David. David nada tenía que hacer por ahí. Lo que pasó fue que no había celular, no había internet, no había email, no había teléfono público, no había correo, no había mensajero. La última opción era David. David no era protagonista de esta historia. David era lo que sobró. Diga conmigo, lo que sobró. Entonces, cuando usted siente que es lo que sobra, ya está bien, ya puede ser David. Porque el papá le tocó llamarle y le dice: mi hijo, sus hermanos, los guerreros, se están demorando muchos días. Como usted solo está cuidando las ovejitas, hágame un favor. Vaya y mire qué están haciendo sus hermanos. Vaya y tráigame noticias. No lo mandó a pelear, no le dijo alístese para la guerra, no le dijo nada. Más o menos que la función de él era la de mensajero, la de ir y contarle el chisme que estaban haciendo los hijos. Pero David conocía quién era su Dios. Cuando llegó a la guerra, a donde estaba el Goliat, él vio que había confusión, que el pueblo estaba estresado, que los guerreros no sabían qué hacer, tenían miedo. Dice: ¿qué está pasando? Ahí le cuentan el chisme. Y en ese momento surge en David un celo santo. A David no le cayó gordo el gigante por ser gigante. A David no se incomodó con él estar amenazando el pueblo de Israel. Eso no fue lo que le sacó la piedra a David. A David lo que le molestó fue que se metieran con su Dios. Lo que a David más lo llenó de rabia era que estuvieran haciendo chiste de su Dios. Le pregunto, ¿le duele a usted que hagan chiste de su Dios? O cuando alguien lo está botando para abajo, le está diciendo que usted no puede, que no va a conseguir, que su grupo no va a crecer, que usted no es capaz, en vez de llegar a su casa y decirle: Señor, yo sé el Dios en que he creído, usted le dice: ¿viste, Dios? Tú no has hecho nada y la gente se está riendo de mí. ¿Viste, Dios, mi situación y tú no estás haciendo justicia? ¿No somos nosotros más así? En vez de llegar y decir: ¿quién se está metiendo con mi Dios?, usted se une y también se mete con su Dios y le dice: Dios, tú no eres capaz. Dios, tú no has hecho nada. Mira mi condición. Y una generación de valientes, lo primero que tiene que hacer es entender quién es su Dios. Y David entendía y conocía a su Dios. Por eso él dice: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este pecador desgraciado que se está metiendo con mi Dios? La piedra de David era una piedra santa. Él tenía rabia santa porque se habían metido con su Dios. Yo pregunté: ¿cuántos estaban con miedo? Algunos levantaron la mano. Ahora les digo: ¿y cuántos están dispuestos a ser David? No era rey ahí todavía, no era gran cosa, pero amaba a su Dios. Lo primero que usted tiene que hacer para ser de una generación de valientes es entender quién es su Dios y conocerle y sentir celo santo por cualquiera que se mete con él. Amén. Amén. Y también podremos ver un ámbito más espiritual. Por ejemplo, nosotros muchas veces no tenemos la noción, ¿cómo? La noción de qué poder nosotros tenemos por tener el Espíritu de Dios con nosotros. A veces vivimos mucho al natural y no miramos que el Espíritu de Dios está con nosotros. Voy a dar un ejemplo que pasó ahorita antes de venir para acá. Nosotros recibimos la visita de 14 jóvenes de Jocum de Bucaramanga. Fue una bendición, fue un momento que evangelizamos, que dio frutos, estrategias y ahora también voy a dar clases de guitarra también. Ya tengo muchos alumnos como estrategia para traer para el Señor. Pero en verdad no es de eso que yo quiero hablar. Es que con ellos yo tuve una oportunidad de llegar a una persona que necesitaba de una liberación. Hacía mucho tiempo que yo no veía o no participaba de una liberación. Y fue algo muy duro,
porque la persona ya no se comandaba a sí mismo. Se veía que los demonios, los potestades estaban controlando a la persona, hablaban cosas sin sentido, hablaba otras cosas, y la persona en conciencia dijo, yo quiero la liberación. La llevamos a la iglesia. Fue un momento muy duro. Yo estaba con la alabanza y ellos también ministrando, y Dios, por más que estos demonios, que esa potestad eran muy fuerte en la vida de esa persona, la persona decidió se librar de ellos, y Dios lo hizo. Eso también Dios hace para mostrarnos que también existe ese mundo espiritual, que a veces no nos fijamos, y también que nosotros tenemos mucho más poder que cualquier demonio, cualquier potestad, porque Dios está con nosotros. Amén. Y siguiendo con la historia, dice allí que David pasó por los guerreros, llegó hasta sus hermanos. Y claro, ya estaba como enojado, estaba bravo, santo, no sé cómo se dice. Y la primera cosa que su hermano mayor dijo, ¿qué vino a hacer acá? Vino a chismear, vino a hablar de nosotros, vino a mirar solo lo que está pasando acá. ¿Por qué vino acá? Y David dijo, no, yo solo estoy hablando con los guerreros y yo escuché esa historia. Y él dijo, yo vine a traer pan, comida para ustedes. Y el hermano seguía, no, vino para chismear, para hablar de nosotros. Otro que no creyó en él fue Saúl de comienzo. Cuando David dijo, yo voy a luchar contra, dijo esa misma cosa. ¿Quién piensa ese pagano para luchar, para enfrentar nuestro pueblo, el pueblo de Dios viviente? Y Saúl dijo, no, tú eres muy joven, ¿cómo voy a poner mi ejército en tus manos? Si tú pierdes, nosotros somos esclavos de ellos. Pero asimismo la convicción de David era tan grande que Saúl tampoco tenía otra opción. Dijo, bueno, hijo, te va y vamos a luchar, ver qué pasa. Y Saúl lo puso las armaduras y David no puso ni cargarlas de tan pesada que eran esas armaduras. ¿Cuántos se han sentido la última opción en este lugar? ¿Cuántas personas hay en este lugar que se han sentido la última opción? ¿Cuántos aquí han sentido que nadie ve el valor que usted tiene? ¿Se acuerdan que les había dicho que David era don nadie? ¿Se acuerdan? Bueno, llega donde sus hermanos, les da la comida y dicen que va a chismear. Como él tiene tanta rabia, dice, no voy a permitir esto, yo voy a enfrentar el gigante, yo voy a luchar, yo voy a hacer lo que por 40 días nadie ha querido hacer, yo voy a la guerra. Como dice Taylor, Saúl tampoco lo quería él, el rey no lo quería él. El problema es que no había otra opción, no había nadie más. Entonces, si usted ha sentido que es la última opción, no se preocupe, todavía es una opción y todavía Dios puede usarlo. Y fue lo que pasó con Saúl. Saúl se quedó sin opciones, no tenía más que hacer y le tocó aceptar a David. No había nada más que hacer. Ellos hicieron un entrenamiento súper, hiper, mega rápido de guerrero de 5 minutos. Le pusieron todas las vestiduras, todo la armadura y todo lo que un guerrero necesitaba. Pero la Biblia nos dice que eran tan pesadas que David no conseguía caminar. Ahí él le dice a Saúl, quítenmelas porque yo no voy a poder hacer nada con este peso. En español queda difícil. Seguimos, ahora leemos los versículos 45 a 50. Versículos 45 al 50 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti. No, paren, nos faltó contar un pedazo de la historia.
Mucha calma en esta hora. No lean más. Podía pasar cuando dos predican, no se preocupe. Él dice, yo no puedo cargar esta armadura. Se la quitan. Él va y coge 5 piedras y una honda, una cauchera. ¿Saben con esa que se matan los pajaritos? Eso. ¿Por qué que él escoge eso? La verdad era porque era lo único que sabía usar. Él no sabía usar lanza, no sabía usar flecha, no sabía usar nada porque no era guerrero. Entonces, si usted dice, yo no sé usar nada, no se preocupe que David tampoco. Algo él era bueno y era con la tal de la cauchera. Yo me imagino que mientras cuidaba las ovejitas no tenía nada que hacer y él se la pasaba matando pajaritos para que se le pasara el tiempo. Y yo ya vi que en el campo hacen eso. Hay unos pajaritos que se comen las cosas que no deben comerse y los matan con cauchera. Entonces es real mi ejemplo. Entonces David va y coge lo que tiene y va y se enfrenta al gigante. No sé si había un campo de batalla, no sé si fue en medio de los dos pueblos. El caso es que David, ¿será que David era alto? 1,70. No, digo que era pequeñito. Era pequeñito, 1,60. 1,60 frente a 3 metros. Flaquito. Y flaquito, un Taylorciño. Solo que Taylorciño es alto. Vamos a pensar que es Taylorciño contra Goliat. 3 metros. Y dice que se enfrenta a él. Cuando David va caminando hacia el gigante todavía lo desafía y le dice, ven a mí, ven, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Usted iría? Diga la verdad. Es duro. Pero, y ahora sí quiero que lean conmigo. En el versículo 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Ese señor debería ser muy grande porque él cargaba las 3 armas al mismo tiempo, espada, lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Bueno, ahí dice el resumen de toda que estamos diciendo. La parte que David llega y mata a Goliat. Y es importante reforzar una cosa. Goliat vino con la mayor fuerza posible humana, un monstruo de un hombre. Y David con una piedra, una honda, vino en el nombre del Señor, el Todopoderoso. Amén. Y o que eu vejo também em Davi aí? Davi tinha uma total confiança em Deus. Ele sabia quem estava com ele. Ele sabia que o gigante poderia ser o que quiera, porque ele sabia que Deus estava com ele. E é uma coisa que eu me pergunto e pergunto a todos nós: onde está nossa confiança de verdade? Um exemplo sencillo, por exemplo, eu tenho um trabalho e eu necessito desse trabalho. Eu tenho uma esposa, eu tenho uma hija, e se perco esse trabalho, eu me quedo mal. Eu necessito dinheiro de alguma parte. Pero a vezes ponemos tanta confiança em nosso trabalho, ou no dinheiro, ou pessoas que nos ajudem, em coisas que podremos ver,
que a veces olvidamos que nuestra confianza tiene que estar con Dios. Claro que no es para salir haciendo locura y dejando trabajo, porque el de Dios no, tiene que tener prudencia y trabajar duro también. Pero nuestra confianza tiene que ser de Dios. Hay una frase que yo leí hace unos meses atrás que me llamó mucha atención, que decía: feliz el hombre que confía y tiene su esperanza en el Omnipotente. Que Dios sí es omnipotente, el Todopoderoso. Y esta confianza, esa seguridad que David tenía, nada serviría si David no fuera atrevido. Por ejemplo, nosotros podremos ser óptimos cristianos, buenos cristianos. Nosotros podremos orar, buscar a Dios, tener una comunión con Dios muy bueno, muy lindo. Pero si nosotros no nos atrevemos, nos salimos de nuestra silla, no va a pasar las cosas. Si David un hombre de Dios, si llegase allá y tampoco fuera atrevido a hacer la diferencia, nada iría a pasar en ese versículo bíblico. Entonces, cuando yo hablo de eso, yo quiero decir que nosotros sí tenemos que buscar a Dios, tenemos que ser buenos cristianos, pero también nos toca ser atrevidos. Por ejemplo, en ámbito natural, muchas veces nosotros buscamos un apartamento que a veces financieramente no teníamos tantas condiciones, pero la decisión de ir y hacer y buscar fue que nosotros ahora logramos tener un apartamento. Entonces, en ese sentido, tanto para el natural, para nosotros coger nuestros sueños, principalmente yo quiero dejar para el espiritual. Por ejemplo, salir de nuestras sillas y hablar de Dios, salir de nuestra silla y hacer la diferencia. ¿Necesita de alguien para eso? No, yo voy. Yo voy a hablar de Dios, yo voy a engrandecer el nombre de Dios. Entonces, déjame ver aquí. Ese atrevimiento de David también viene por una situación. David tenía el Espíritu Santo de Dios, porque no necesita abrir, pero en versículo 16, capítulo 13 dice, capítulo 16, versículo 13. Eso, capítulo 16, versículo 13 dice: Samuel ungió a David con el Espíritu Santo. Dios habló con Samuel y dijo: busque a alguien para ungir, para ungir como rey. Ungir como rey. Llegó allá en la casa de Isaí. Isaí mostró todos sus hijos menos David, porque era o que estaba por fuera. Era o pequeñito, era o menor, era o más flaquito. Y David dijo, Samuel dijo: no, yo quiero ese niño. Dios está me diciendo que era ese niño. Y Samuel cogió el cuerno, aceite y ungió a David. Y la palabra dice: allí Espíritu Santo lo tomó a David. Y eso que lo hizo la diferencia. Es de ahí donde viene este coraje de David. Y claro que nosotros tenemos que tener una comunión íntima con Dios. Tenemos que tener una relación real con Dios. Tenemos que buscar a Dios todos los días, pero no con un ritual, pero sí con una relación, con ganas. Dios está conmigo. Dios me dio autoridad. Dios me perdona mis pecados todas las mañanas. Y algo que me marcó algunos meses atrás, yo estuve en el Río. En el Río tuvo un pastor que dio su testimonio que por mucho tiempo la iglesia de él no tenía más de 20, 50 personas, por mucho tiempo, hasta que él entendió que él necesitaba del Espíritu Santo. Y él tuvo un acuerdo con Dios y dijo: todos los días de mi vida, de lunes a lunes, domingo a domingo, yo voy a estar con mi Dios de las 2 de la tarde a las 5 de la tarde. Y hoy a veces invito a él para comer, para almorzar, para hacer un asado, cualquier cosa. Él dijo: no puedo. Hay un evento de familia, no puedo. Ese es mi tiempo con Dios. Claro, nosotros no necesitamos hacer de 2 a 5, nosotros hacemos nuestro tiempo con Dios. Pero ¿qué hizo ese pastor? Él puso a Dios como el primero de su vida, acima de todas las cosas. No importa qué pasaba. Si la selección juega,
qué pena, yo voy a estar con mi Dios. Entonces es una cosa que me llama la atención, cuánto nosotros damos la prioridad para nuestro Dios, si Él es el primero de verdad, o algunas cosas a veces nos quita la atención, o algunas cosas a veces son más interesantes, hasta mesmo cosas sencillas como la televisión, o alguna cosa nos llama más la atención, y Dios sigue como, después, más tarde, ahora tengo un sueño. Entonces nosotros tenemos que despertar con ganas de nos encontrar con nuestro Dios, y este es el mensaje que yo quiero dejar también, que para Dios levantar nuestra generación que somos nosotros, de personas valientes, tenemos que comenzar a ser valiente, a buscar la palabra de Dios y tener una relación real con nuestro Señor. Amén. Una generación de valientes surge cuando el miedo no nos paraliza y sí nos moviliza. Cuando el miedo es lo que nos hace sacar fuerzas de debilidad y nos hace ir y atacar al gigante, ir y atacar todo lo que nos está diciendo que nosotros no somos capaces. Nuestra posición, lo que hacemos cuando tenemos miedo es quedarnos parados. El miedo nos paraliza. El miedo hace que no podamos ver soluciones. El miedo hace que no logremos ver una salida. Pero cuando nuestra confianza está 100% en el Señor, cuando nuestra confianza está en aquel que nos llamó, yo logro ver una solución. Yo logro ver que hay una respuesta, que Dios puede hacer algo. Este año varias veces, no ha sido una ni dos, varias veces nos hemos sentado con Taylor y hemos dicho, es muy difícil. Así, ni una ni dos, varias veces. Este año con Taylor varias veces hemos dicho, no lo vamos a lograr. Varias veces hemos dicho, llamemos a Colombia y digamos que esto es demasiado difícil, porque lo es. Pero cuando con humildad hemos llegado delante del Señor y le hemos dicho, Señor, no da, esto no avanza. El Señor ha traído una respuesta. El Señor ha dado la famosa luz al final del túnel, y eso el único que lo puede hacer es el Señor. Pero es necesario que nosotros no nos paralicemos y sí nos movamos. David hizo eso. ¿Ustedes creen que David pensó mucho en lo que él estaba haciendo? Yo creo que no, porque si David se parase a pensar, él no lo haría. Serio, él no lo haría. Nadie es tan bruto de hacer eso, en serio. Él no lo haría. Pero yo creo que David tenía tanta conexión con el Espíritu Santo que yo intento imaginarme la historia, y yo creo que David con su piedra santa y el Espíritu Santo lo tomó, y yo creo que él ni se dio cuenta cuando ya había abierto la boca, y menos se dio cuenta cuando ya estaba enfrente de ese gigante. Por eso es que es tan importante que nosotros estemos buscando el Espíritu Santo de Dios, porque Él básicamente va a ser el quien nos levanta de la silla y nos lleva, y cuando usted se da cuenta, ya pasó. Cuando usted se da cuenta, ya salió de su problema. Cuando usted se da cuenta, ya está en una posición de honra, y la única persona que puede hacerlo es el Señor. Piense cómo estaba David cuando se fue a dormir ese día. Yo creo que él pasaba y pasaba y pasaba la película y decía, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo es que este tipo se cayó solo con una piedra? Y Dios lo hace. En estos días que estuvieron los dos muchachos de Jucún, ellos comenzaron, no, vamos a los colegios, vamos a los colegios, vamos a los colegios. Hay un colegio al lado de la iglesia. No, eso nos dejan entrar. Bueno, en un día fuimos, Taylor fue, habló con las rectoras del colegio. La señora, sí, puede venir, hagan sus teatros, sus coreografías. En el colegio que hay al lado de la iglesia hubo 300 niños. 300 niños que no solo le compartimos el mensaje de Cristo, sino que les dijimos, hay una iglesia, queremos cuidar de ustedes. La estrategia, porque la estrategia surge de lo que uno sabe hacer,
La estrategia es darles clases de guitarra y de piano. Taylor se las da y la profesora se emocionó tanto que le abrió un espacio en el colegio todos los sábados para darle clase a los alumnos. Iglesia, siempre hay una salida cuando nuestra dependencia está en el Señor. El pueblo de Israel había olvidado eso, olvidaron tener celo por su Dios. Pero cuando se levantó un hombre que sabía quién era su Dios, sabía de qué era él capaz, sabía quién estaba al frente de él, logró derrubar un gigante. ¿Cuál era el acuerdo? Quien matase al otro le iba ¿a qué? A servir. Le iba a servir. ¿Es usted o quiere usted ser parte de esa generación de valientes? Nadie dijo que iba a ser fácil. No le puedo garantizar que no va a venir un gigante a reírse en su cara todos los días. No le puedo garantizar que esté abriendo su casa para hablar de Cristo se le va a llenar en 2 días. No le puedo prometer eso, pero le puedo prometer que si usted busca el Espíritu de Dios, que si usted está en intimidad con Él y si usted le da el lugar a Dios que Él merece, un día, y no sé cuál va a ser, pero un día usted estará en honra. Un día usted va a estar en la posición que tiene derecho, una posición de honra. Pero es necesario primero pasar por el tiempo de salir del miedo, de enfrentar nuestros gigantes, de morir a nuestros miedos y dejar que Dios haga. Ustedes, iglesia, van a cumplir 4 años como red de alcance global, pero son 29, 28 años como el Vergel, como también una red de alcance. Son 28 años, es toda mi edad. Yo crecí aquí. Y al igual que una vida, la iglesia también tiene ciclos. Y el Señor ha bendecido este lugar. El Señor le ha dado cosas, le ha dado dones, le ha dado talento, le ha dado muchas cosas, iglesia. Pero ¿cuántos están sentados en su silla con miedo? ¿Cuántos dejaron que la frustración por su grupo no haber crecido lo derrubara? ¿Cuántos se dejaron caer porque perdieron a su discípulo? Miren, me duele decirlo, pero de lo que peor paga son las personas. Y muchas personas nos van a defraudar, iglesia. Y eso no va a ser solamente en la iglesia, va a ser en su trabajo, va a ser en su universidad, va a ser en cualquier lugar. No deje que las personas, que los resultados, que las situaciones apaguen el llamado que hay en usted, apague la posición de honra que Dios quiere darle. Pero para que eso no suceda, usted tiene que tomar una actitud diferente. Usted tiene que decir: yo enfrento a ese gigante. Yo no voy a dejar que un pecador incircunciso ría de quién es mi Dios, haga chiste de quién me ha llamado. Solo puede ser hecho por cada uno de ustedes. De nada sirve sus pastores aquí: iglesia, ánimo. De nada sirve si usted no decide ser ese valiente, ser ese que se levanta encima de sus circunstancias, ser el que se posiciona en su trabajo y dice: yo sí puedo hacerlo. Ser el que se levanta en su universidad y dice: voy a ser el mejor para ganarme una beca, para no tener que pagar más. El único que puede hacer eso es usted. Yo quiero entrar a la universidad, entonces yo voy a ser el mejor para no tener que pagar ningún semestre. Yo quiero viajar, entonces voy a trabajar todos los días hasta unir el dinero para que pueda viajar. Yo decido no tener eso, yo decido salir de esa situación. Eso es una generación de valientes. Es levantarse, así sea un nadie, así sea un flaquito de 17 años, así no tenga nada, pero decidir levantarse y decir: yo cambio mi historia, porque no voy a dejar que otro la escriba. Yo voy a escribir, yo voy a vivir la historia que el Señor tiene para mí.
Iglesia, póngase sobre sus pies. Hay momentos de nuestra vida que nos gusta que nos abracen y nos consuelen, que nos recuerden cuántos problemas hemos tenido y cuánto Dios nos ama. Esa oración es deliciosa, pero hay otro tipo de oración en la que yo decido no ver mi pasado, no ver mi problema, no ver lo que me pasa y decidir tomar autoridad. Y ustedes están en un punto, iglesia, en el cual nuestra oración tiene que decir: yo tomo autoridad encima de mis gigantes. No tengo lanza, no tengo espada, no tengo jabalina, pero tengo el nombre de Cristo que va enfrente de mí. ¿Cuántos lo tienen, iglesia?